tardes, amables televidentes, de nuevo con ustedes en Lo que pasó y lo que viene, Cinevisión Canal 19. Señor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, García, buenas tardes, amigos televidentes. De nuevo aquí con ustedes, dentro de este momento de rumores, propuestas, bola de cristal, De chercha, porque siempre hay chercha. chercha, circo, pero esperamos, como siempre, que este programa pueda contribuir a edificarlos y que lo que digamos aquí sea en bienestar del país. Así es, así es. Hay varias cosas que comentar, no vamos a abundar mucho. Tenemos un invitado hoy con el cual compartiremos datos de interés de muchísimas cosas. Pero obviamente, como siempre, vamos a comentar algunas de las cosas más importantes que han sucedido en esta semana y la perspectiva de las cosas que vienen a partir de la semana próxima. Si hay algo que me gustaría comentar en el inicio, te mencioné la palabra chercha. Yo no sé si tú te fijaste ayer en la convocatoria de Abinader para el Congreso, un individuo se apareció con una vaca. Creo que venía desde el lado oriental, con su vaca, que se llama Claudia. O sea, explícame por qué razón tenemos siempre que tener una chercha ahí. Y por otro lado, precisamente hablando de eso, la Cámara de Diputados, creo que desde el jueves en la tarde o algo así, dijo que no estaba en agenda el asunto de la transformación, ¿no?, de la eventual reforma a la Constitución. La convocatoria. Sin embargo, no hubo ningún cambio, porque inclusive argumentaron también que si se hacía una solicitud de cambiar el orden del día, tendría que contar con la tercera parte las dos terceras partes de los presentes como requisito para aprobarlo. Algo que en este momento como que no está muy definido. O sea que era muy difícil que sucediera algo así. Yo me pregunto, hago las preguntas para que los amables televidentes también pues cuestionen de alguna manera las cosas como suceden. ¿Qué persigue Luis Abinader con esa convocatoria de esas fuerzas vivas? Algo obviamente que fue muy organizado. Guaguas recorriendo gran parte del país buscando gente para traerlas a esa concentración. Una demostración de fuerzas. Quiere exhibir en contra de las directrices del propio PRM. Entonces, ¿qué pretendía con esto Luis Abinader? ¿Sacar de mollero a Hipólito Mejía? No, hacerle así, yo soy fuerte. No. Un Hipólito Mejía que está muy por debajo de él en todas las encuestas hasta ahora. Entonces, ¿cuál era realmente? ¿Qué motivó a Abinader a hacer algo así? ¿Él sabe algo que no quiere o no puede compartir? Si me permite, yo doy mi opinión. O sea, eso no hay que buscar la quinta pata del gato. Eso es una equivocación, fruto quizás de la parte emocional que conforma su personalidad. Bueno, pero yo pienso que debe haber alguna razón, porque es que no puede ser tan simple como No, pero no es que sea simple lo que digo. Sí, sí. Oye, ¿qué es lo que sucede? En el pleito tuyo y tu señora, no puede intervenir el vecino. Sí, en pleito de marido y mujer. En materia política, el conflicto que hay es del Partido de la Liberación Dominicana. Eso no es un conflicto que tienen las otras fuerzas políticas que inmiscuirse. Porque la situación creada entre el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández del PLD tienen que tener una solución dentro del PLD. Obviamente. Entonces, ¿a qué tú coges para ese Congreso al frente? Sí, con una excusa, sí. Vamos a defender la Constitución. Mentira. Que ese no es tu espacio.
tu espacio como fuerza política que dijo que va a votar en contra en caso de que se convoque la asamblea o que se lleven a las dos diferentes cámaras. Es el espacio que tú tienes que esperar como institución política, no como precandidato individual, porque entonces tu partido se resquebraja ahí mismo. Porque por el otro lado, Hipólito Mejía dijo que él no va a apoyar todo lo eso. Contrario, todo lo y contrario. que él acepta las directrices de su partido. Claro que sí. Entonces, y que no está de acuerdo con que se cambie la Constitución, y entonces, pero él no va a apoyar ese tipo de manifestaciones. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? La situación que tiene el PLD, tú la estás extrapolando para el PRM. ¿Tú sabes lo que piensan muchas personas al ver que sucedió eso? Que las diferencias entre Abinader y Hipólito Mejía son mayores de las que aparentan. Pero que te acabo de decir. Por eso te digo, ¿sabe algo él que no quiere decir? No es que te hablé de su criterio, de su personalidad, de lo emocional, porque ese señor Abinader, Luis, que tiene quizás a su padre, que se inmiscuyó en política desde muchísimos años, cuando en el 90 y tanto, en la década de los 90, uno pregunta dónde estaba él en materia de política, porque no es que tú lo aísles ni lo desdeñes, es dónde estaba. Bueno, él estaba estudiando quizás fuera del país, después vino y atendiendo los negocios de esa familia, Abinader, pero él nunca fue ni un militante político reconocido, ni un activista. Así es. Entonces, en este momento, la situación particular del Partido de la Liberación Dominicana, tú la estás llevando a tu partido. ¿Para qué? Esperemos los resultados, porque tú invites a personas ahí, pero tu otro contrincante, que es Hipólito Mejía, y la dirección de tu partido, dicen que ellos no tienen que estar ahí. Indudablemente. Si sucede algo ¿A que quién no que le...? sucedió, pues, No, ojalá que no suceda. Pero de esas cosas que uno dice, pero no tiene lógica, es al PRM que le va a pasar. No, es A él. Porque él desobedece las directrices pautadas en su organización. Bueno, así es. Vamos a ver cómo definimos poco a poco la situación. Otra de las noticias bombas ya a mediados de semana fue que el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, llamó al presidente Danilo Medina, con quien conversó, creo que fue el miércoles, ¿no?, sobre la importancia de que todos los actores políticos en la República Dominicana preserven las instituciones democráticas y respeten el Estado de Derecho y la Constitución, particularmente en el periodo previo a las elecciones del 2020 en la República Dominicana. Esa información fue ofrecida realmente por el Departamento de Estado, pero vía la Embajada de Estados Unidos en el país, y es atribuida a la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus. Bien, mucha gente dijo, bueno, titularon mensaje fuerte contra la reelección. ¿Y qué dijo Danilo? No, el padre. Danilo Medina dijo coherentemente lo que tiene meses diciendo. Todavía no he tomado una decisión al respecto. Claro, él abundó un poquito más, dijo, te lo voy a leer. Aun cuando no tengo una decisión tomada con relación a las elecciones del 2020, puede tener la seguridad de que cualquiera que sea su decisión, mi decisión, el proceso se llevará a cabo conforme a la Constitución y las leyes. Esa fue su respuesta lógica, clara y precisa. No hay que inventar más, no hay que hacer historia, no hay que especular. Este señor, mucha gente lo acusa lo acusa como ingerente, ¿no?, que eso es una injerencia en la política dominicana, pero ya eso se ha usado tanto que ya se le ha cambiado hasta ese título, ¿no?, de que eso es injerencia. Sigue siendo injerencia. Sigue siendo injerencia, pero la gente ya no le hace mucho caso, inclusive lo valora muchísimo.
No es que no tenga que valorarlo, porque ciertamente hay que valorarlo. Bueno, pero no. sí sigue siendo una injerencia. Entonces yo pienso que el presidente Danilo Medina hizo lo que tenía que hacer. Sí, porque Porque eso es lo que hay. yo no voy nunca a borrar mis derechos como nación, como país. Es una injerencia norteamericana. Así es, así es. ¿Qué es ¿Por qué sucede eso? Bueno, por los intereses de Norteamérica. Claro que sí. En toda América Latina, en el Caribe, en nuestra sociedad, como se vive resaltando que es nuestro primer socio comercial, porque Estados Unidos, y digo Estados Unidos, sus autoridades, no tienen amigos, tienen intereses, porque tienen empresas y hacen negocios, y en los negocios, amigo televidente, usted no tiene amigos. Y la respuesta del señor presidente de la República es la respuesta de un jefe de Estado. Así mismo es. O sea, yo estoy en el cauce que la historia me ha puesto, pero yo no he tomado decisión alguna. Y cuando la tome, yo estoy consciente que eso es lo que dice el presidente. Sí, que va a estar apegada a la los Constitución cánones, y las leyes. O sea, porque tampoco comienza entonces a crear una especie de debate que el presidente debió responder, decir o no. El presidente lo que tiene que decir es lo que le toca a él como jefe de Estado. La posición norteamericana es la posición norteamericana. Oye, eso es tan así que, por ejemplo, cualquier decisión, cual que sea que vaya a tomar Danilo Medina, que lamentablemente no tiene mucho tiempo, porque hay plazos que se están venciendo, pero debe ser tomada para que la gente no piense que es por esta influencia. ¿Tú me entiendes? Que no parezca que es que este señor lo llamó y le enmendó la plana. Yeah. Que no parezca eso. Y por eso creo que su respuesta fue precisamente la que tenía que dar. Bueno. Mira, hay una noticia positiva. Y es que volvemos otra vez, y pienso que ahora parece que hay un gran interés porque se han hallado indicios importantes. Hay unas 26 empresas, casi de muchísimas partes del mundo, ¿no?, que muestran interés en bloques gasíferos y petroleros en el país. Este miércoles se inició el proceso para que las compañías formalicen su interés. Y después de eso, pues el día 8 de noviembre, me parece, entonces se va a hacer una especie de depuración y el 27 de noviembre se entregarían los contratos a las empresas ganadoras. En caso de que no se complete, entonces creo que puede haber un plazo, algo así, no recuerdo. Pero ciertamente esa es una información interesante. Si tenemos petróleo, gas de petróleo, como quiera que sea, aunque no nos convirtamos en el mayor productor de petróleo del Caribe, óyeme, podemos alivianar un poco la carga. Es el combustible que usamos. Y entonces podríamos economizarnos una gran cantidad de dinero y de problemas si empezamos a tener explotaciones gasíferas o de petróleo en sí en este país. Hay 14 bloques en oferta. 6 pertenecen a la cuenca del Cibao, 3 a la de Enriquillo, 1 a la de Azua y 4 a la de San Pedro de Macorís. Me parece muy interesante y pienso que claro, los mayores ofertistas, el mayor grupo viene de Estados Unidos, Texas y algunos otros estados norteamericanos, interesados en eso. La mayoría son de Estados Unidos, pero hay hasta del Reino Unido y hay de muchísimos lados. De Perú, creo también. La gente que maneja eso. Así mismo es, así mismo es. Mira, como te decía yo hace un momentito, los plazos están ahí y la propia Constitución establece, de acuerdo con los reglamentos de la Cámara Legislativas, por ejemplo, el proyecto que convoca a la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución, podría ser conocido en 72 horas quizás más, quizás menos, si es que va a ser conocido. ¿Por qué? Porque los plazos son perentorios ya.
Es la nueva ley electoral. Y entonces no es de que, bueno, aquí está y ya. No, hay que promulgar, hay que hacer una ley. Una ley que va del Senado a los diputados, que si se aprueba, entonces va donde el presidente para su promulgación. Esa ley es la que justifica el cambio que pueda haber en la Constitución. Entonces todo eso es un proceso, eso no es en 2 horas que se hace. Y después de eso iría otra vez la discusión, como habíamos hablado. Pero ya veremos cómo va todo. Otra de las cosas que sucedieron que fueron importantes, aunque quizás mucha gente lo esperaba así, es que Miguel Vargas del PRD dio una rueda de prensa donde declaró que seguiría aliado al PLD solamente si Danilo Medina fuese candidato nuevamente. Y por supuesto, inmediatamente también dijo que él apoyaba que sus diputados, sus congresistas, iban a votar a favor si Danilo quería para que se cambiara el asunto de la Constitución que lo impide volver a ser candidato presidencial. Eso se veía venir. Asimismo, también se ocupó parte de la prensa que una parte del comité político, miembros importantes del comité político, a mediados de esta semana, hicieron una visita al presidente Danilo Medina, entre ellos el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared, Francisco Javier García, José Ramón Fadul y el licenciado Simón Lizardo Mezquita. Esas son las cosas que han pasado más importantes en esta semana. Como dije, tenemos un invitado que ya está a punto de hacer entrada. Vamos a comentar algo que habíamos comentado muy brevemente la semana pasada, y es el asunto del dengue. Aquí suceden muchísimas cosas que uno nunca se explica. La semana pasada y entre la semana pasada y la antes pasada, médicos, directores de hospitales regionales, el director del Robert Rick Cabral, hicieron un recuento de los fallecidos por dengue y llegaban casi a los 20 o 20 y tantos. No sé dónde salieron esas estadísticas. Espérate, bueno, de los hospitales, ellos son los que manejan los casos. Y entonces de ahí salen esas estadísticas. Pero hay otra estadística del Ministerio de Salud Pública. Resulta y viene a ser que el Ministerio de Salud solamente dice que son 3 muertes por dengue. Pero entonces, ¿en manos de quién está el pandero? Pero por eso si esos médicos, directores de hospitales, profesionales de la medicina, entre ellos el doctor Terrero, que creo que es Terrero, que es infectólogo, es director del Robert Reed, subdirector, no saben si se murió de dengue o de qué, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando en salud en este país. Por eso. Ellos dijeron los casos que se han informado, y además regañó, y llamo a la cordura a quienes están malinformando a la opinión pública sobre estos casos, porque los casos necesitan estudios y valoración científica para establecer las causas de muerte. De 8 expedientes valorados, 3 murieron por dengue y de ellos 2 por deficiencia en la atención. O sea, él acabó con los médicos que están tratando dengue en este país. El dengue está ahí. Están haciendo ellos campañas preventivas, de como siempre se hace, y alertando a la ciudadanía. Pero sin embargo, por ejemplo, en Dajabón en esta semana aumentó increíblemente la proliferación de enfermos sospechosos de padecer dengue. Que, lo que siempre he dicho, la frontera es una puerta abierta para cualquier cosa. Sabemos las condiciones que lamentablemente vive nuestro vecino país, donde las cosas andan manga por hombro casi todas, y la salud no es una excepción. Entonces, simple y sencillamente, siempre lo decimos, debemos incrementar los parámetros de seguridad, de prevención de enfermedades, no solamente del dengue, en la frontera con este país. Se están haciendo cosas en muchos lados, no se había mencionado a Dajabón, supongo que ya irán a Dajabón con avioneta a fumigar y a hacer cosas. Es lamentable que este país no reciba con tanto interés que recibe la cosecha de mangos
que no reciba la cosecha del dengue, que se da casi siempre en la misma época del año, pero que no se tomen las medidas preventivas para evitar precisamente esas cositas que están pasando ahora. El dengue es parte del Caribe. Pero por supuesto, pero entonces si sabemos que va a llover en mayo, oye, me vamos a comprar un paraguas. Bueno, porque si aquí no se planifica. Así es. Aquí el mal apareció, vamos a combatirlo, pero así no, de eso no sirve. Mira, Julio, vamos a ir a la pausa para entonces recibir a nuestro invitado. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Continuamos y tal como avisamos hace un momentito, tenemos aquí a nuestro invitado. Es el doctor Claudio Stephen, abogado, socio fundador de Stephen Law Office. Desde el noviembre 14, usted está ahí muy bien. Usted está muy bien informado, don Johnny. Él estudió, no, usted me dijo que no averiguara mucho, yo no averigüé mucho. Él estudió en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, tiene una trayectoria impoluta dentro de su carrera, con muchísimos éxitos y muy escasos fracasos. Si acaso ha habido alguno, ha sido muy mínimo, porque me consta, porque lo he seguido en toda su carrera, ya que nos une un afecto muy especial. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, don Johnny, por la invitación y la oportunidad. Cómo no. Él también es ahora mismo miembro de la barra de la defensa de uno de los implicados en el caso de Brecht, el señor Roberto Rodríguez. Bien, precisamente entre las cosas que vamos a conversar con Claudio es precisamente del caso de Brecht, ya que sigue en la palestra el asunto de la reforma constitucional y la reelección, pues ha tumbado muchísimos temas, pero eso sigue vigente y todavía están pendientes de juicio 6 a los que el juez condenó ya, el juez condenó a juicio de fondo. Entre ellos su cliente Roberto Rodríguez, ¿verdad? Así es. Bien, lo primero que queremos oírle comentar es acerca de sus consideraciones del caso de Brecht, porque usted ha estado involucrado desde el inicio, o sea, desde cómo fue instrumentado hasta cómo fue manejado y hasta el punto en que se encuentra hoy precisamente, donde 6 de los implicados pues han sido condenados a juicio de fondo. ¿Se puede decir así? Bueno, han sido enviados a Enviados, correcto, esa es la palabra. Yo quisiera que usted me hiciera un comentario rápidamente, no tiene que abundar mucho, pero me interesa su criterio porque sé que los amables televidentes van a aprender mucho de esa experiencia suya. ¿Cómo no? Gracias, don Johnny. Bueno, a finales del año 2016 se destapó la noticia de que gracias a la investigación conjunta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Procuraduría Federal de Brasil, así como las autoridades judiciales de Suiza, se pudo descubrir
uno de los sistemas de soborno más complejos y profundos que se hayan conocido, quizá el más, donde se presentaba como autora a quizá la tercera compañía constructora más grande del mundo, la compañía brasileña Norberto Odebrecht, quien, según las investigaciones, se dedicaba a sobornar a la clase política de distintos países de América Latina y de África, así como en Estados Unidos, para la obtención de contratos para obras de infraestructura, los cuales ganaba fácilmente y de igual manera eran aprobados los préstamos para la realización de las mismas. Inmediatamente las autoridades dominicanas, encabezadas por la Procuraduría General de la República, al enterarse de esa situación y al enterarse también de que la constructora Odebrecht reconoció y admitió su participación en el hecho y llegó a acuerdos de multas con esas autoridades, procedió a requerirle la información a las autoridades brasileñas, apelando a la cooperación judicial internacional. Así que también de una manera muy pronta llegó un acuerdo directo con Odebrecht, mediante el cual se firmó que ella solamente sería multada por $180 millones, más o menos, que era el doble de las sumas que supuestamente Odebrecht había pagado en el país. Entonces se investigaron a 14 personas originalmente, luego terminaron acusando a 7, y de esas 7 en la audiencia preliminar el juez consideró que solo una no se habían reunido los elementos suficientes y envió a los otros 6, incluyendo a mi defendido, Roberto Rodríguez, a juicio de fondo, que lo conocerá el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, porque dentro de los acusados se encuentra un senador de la República, el senador por San Cristóbal, Tommy Galán, quien goza de la jurisdicción privilegiada. O sea que, y él arrastra, en teoría, en principio, a los demás. Pero hay un dato curioso, don Johnny, y es que el juez, dentro de todos los tipos penales que el Ministerio Público acusaba a los imputados, se encontraba el de asociación de malhechores, levantando la tesis de que todo se trata de un mismo hecho, que todos estaban unidos y por tanto el senador lo arrastraba. Pero nos percatamos de que en el auto de envío a juicio, en esa decisión, en esa resolución, ahora no aparece, no retuvo el tipo penal de asociación de malhechores, sino de soborno, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pero ahora no está el de asociación de malhechores. ¿Eso qué significaría en relación a Tommy Galán? Significaría entonces que hay una desconexión con Tommy Galán, que pareciera que son hechos individuales en tiempo, espacio, y eso pudiera convencer a la Suprema Corte de que los demás coimputados tendrían que irse a la jurisdicción ordinaria que les corresponde por no haber ese lazo de conexidad con el senador y se quedarían juzgando exclusivamente al senador. ¿Le conviene más a ellos irse a la judicatura ordinaria? Eso depende de la expectativa y estrategia de cada defensa. En el caso particular de don Roberto Rodríguez, don Roberto quiere terminar esto ya. Y la vía más rápida es quedarse en la Suprema Corte de Justicia, en el Pleno. Pero eso es algo que tenemos que estudiar con más detenimiento porque tenemos tiempo para eso, porque si realmente hay una desconexión, no es donde tú quieras estar, es donde la ley dice que tú debes ser juzgado. No es un asunto de deseo, sino de qué es lo correcto legalmente. La nueva Suprema Corte, que hay una nueva Suprema Corte. Sí, una matrícula nueva. ¿No necesitaría un tiempo extra para estudiar el caso antes de? Bueno, en teoría, un tribunal que va a conocer un juicio no conoce absolutamente nada. Es una mente en blanco, fresca, y que va a escuchar por primera vez todo durante el juicio. Entonces, ellos realmente lo que están ahora... Claro que eso es casi imposible.
Bueno, Eso es una utopía. Exacto. Porque son seres humanos que se nutren de informaciones y aunque no quieran, porque Sí, no puede ser. Usted tiene toda la razón. Esto es una teoría. Sí. Una teoría. Nos imaginamos que ellos tratan de no conocer ningún detalle profundo del caso para no contaminarse, como decimos en la técnica. Exactamente. Qué bien, qué bien. Entonces, resumiendo, ciertamente depende de cada estrategia de las barras de las defensas de los imputados. Cada quien piensa de una manera diferente en cuanto a cambiar de escenario el juicio. No tengo ese dato preciso. Por lo menos es la opinión tuya en tu aspecto personal. La opinión mía es que si por deseo fuera, sí, don Roberto quiere una solución rápida, ¿no? Porque tenemos una confianza sólida en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de que no repetirá la actitud tan inclinada que nosotros advertimos en el juez de la instrucción, que también es un juez de la Suprema. Sí. Pero, repito, no es donde yo quiero estar, es donde la ley dice que yo debo estar. Entonces va a ser interesante si finalmente se le pide al Pleno que envíe a los demás, a excepción del senador, a la jurisdicción ordinaria, qué va a decidir finalmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Sí, cuando tú hablas del juez Ortega, ¿no? Correcto. Recuerdo que se comentó mucho, sobre todo al principio de esto, se comentó mucho que parecería que él estaba loco por salir de eso, como que las cosas la llevaban muy acelerada. Y eso lo comentaban algunos abogados y mucha gente del pueblo, ¿no? Que no, sin ser abogado. Ciertamente eso empezó así, como que había un plan como para acabar rápido eso. Bueno, ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál fue? Bueno, la verdad es que una audiencia preliminar se supone que es un proceso sencillo, dice la ley, y que por tanto, como no es un juicio, no se va a discutir a profundidad tampoco muchas cosas. Y el juez vino con esa mentalidad, pero cuando al juez se le advirtió que había muchísimas pruebas que la mayoría de las defensas no tenían, que no habían podido adquirir, que no le habían sido notificadas, porque era un caso enorme, entonces el juez comprendió y permitió que todos nosotros pudiéramos tomar el tiempo para defendernos. Incluso en algo realmente atípico, le concedió al final 5 días a cada defensa, que eso es algo también que no se había visto, para que elaboráramos y desarrolláramos todo lo que quisiéramos decir. Excelente. Pero fue frustrante. Parece bueno, pero fue frustrante, porque al final, don Johnny, lo que sucedió fue que todo lo que nosotros dijimos, casi nadie agotó los 5 días, pero hablamos mucho. Porque lo que interpretamos con esos 5 días es que el juez quería escuchar. Quería escuchar lo que estaba sucediendo, lo que se estaba denunciando ahí. Y luego el juez, cuando emitió su decisión, no se refirió a nada de lo que nosotros dijimos. Algo totalmente frustratorio, ilegal y también violatorio al debido proceso y a la obligación que tiene todo juez de motivar sus decisiones, porque si no nos encontramos en presencia de un acto arbitrario. Indudablemente. Impropio de un Estado de Derecho como ha proclamado ser nuestro país. Sí, así es, así es. Entonces, ciertamente, algunos de ustedes pensó que al final no estuvo todo bien. No, nada estuvo bien, porque realmente el juez cuando un juez no te motiva, es como que no te escuchó. Eso es lo que significa, que no te escuchó, que no valoró tus argumentos, que no valoró tus pruebas, porque en esa audiencia, que tampoco es un pase de lista, porque eso es importante decirlo, no es un juicio, pero eso tampoco es, bueno, aquí es a ver quién va a juicio. No, espérate. Claro, vamos a examinar la prueba a cargo del Ministerio Público, a ver si realmente tú tienes un caso. Claro. Si esos ciudadanos deben pasar por un juicio, con lo tedioso que eso es. Pero también, don Johnny, nosotros depositamos pruebas. Por ejemplo, el Ministerio Público afirmaba en su acusación que Roberto Rodríguez era el que había asignado el acueducto de la línea noroeste a Odebrecht. La defensa depositó documentos oficiales que probaban que esa afirmación era totalmente errónea, que quien dirigió eso fue, y quiero decirlo responsablemente, de una manera transparente y sin existir la ley de contratación pública del 2006, fue la presidencia de la República. Segundo,
cuando el Ministerio Público dice, usted aumentó en ese periodo 2000-2004 su patrimonio de una manera excesiva y sospechosa en un 55%, y cuando yo le pruebo al juez, no, el aumento fue de apenas un 10%. Aquí no hay ninguna sospecha. Cuando tú le demuestras, te dicen, por ejemplo, no, recibió un cheque personal, varios cheques de parte de compañías de Rondón, y luego usted le hace ver al juez dónde están los cheques de la compañía de Rondón, a beneficio personal de don Roberto, cambiado por don Roberto, ¿dónde están? Cuando un Ministerio Público dice, bueno, pero hay un cheque del 2009, y la defensa dice, muy bien, no está el nombre de don Roberto, 7 años después que ocupó la posición, a nombre de una persona que ni siquiera fue interrogada, ¿cómo tú puedes mandar a un ciudadano a juicio con eso? Cuando tú contestas todas esas afirmaciones de la acusación con pruebas y el juez no las responde. No solamente no la responde, insiste en la misma. Insiste en la, es como que para él eso no tenía la más mínima importancia. Increíble, increíble. Y eso es frustrante. Definitivamente frustrante. Mira, hablando de eso, de probar culpabilidades, Sí. he escuchado, tú sabes que yo creo que este ha sido el caso más sonado y más importante dentro de lo que es la judicatura dominicana. Así es. Y más extenso y más interesante, y el que ha agrupado mayor cantidad de personas de ambos lados, tanto los abogados como acusados. Sí, ¿no? señor. Entonces he oído, y como el dominicano se hace experto rápidamente en todo, ya en todos los corrillos donde tú puedes estar, pues la gente habla de Odebrecht como un docto. Y mucha gente oí comentar que gente común, no abogados, pero gente común, el asunto de probar la culpabilidad en el soborno. Porque, argumentaban ellos, entre otras cosas, nadie al recibir un soborno dice, ok, tírame una foto, ven aquí, mira, una foto recibiendo el soborno. Y nadie tampoco firma un recibido conforme por un soborno. Entonces, ciertamente, ¿cómo se ubican las pruebas para probar que alguien fue sobornado por X? Bueno, lo primero es que hay ciertos delitos que por su complejidad son difíciles de probar la autoría, ¿no? La participación de una persona. Pero para eso, la norma penal, la normativa penal también ha establecido, primer criterio, la libertad probatoria, ¿verdad? Eso es lo primero. Se puede probar por cualquier elemento o evidencia que no sea ilegal y que no viole derechos fundamentales. Segundo, aquí juega un rol protagónico en este tipo de delitos la prueba indiciaria. Indiciaria, es decir, un indicio no es suficiente para condenar a nadie, para demostrar nada, pero cuando tú logras reunir una cantidad importante de indicios que son lógicos, que tienen fundamento, que son coherentes y que todos apuntan al convencimiento de tu teoría, entonces el juez puede decir que la reunión armónica, el estudio armónico y global de la prueba y de los indicios puede llegar a conducir al juzgador a que la persona realmente es culpable de lo que se le acusa. Por ejemplo, pienso que uno de esos indicios es precisamente uno que mencionaste ahorita. El comportamiento. El comportamiento financiero, Claro. O sea, la acumulación de una riqueza en el periodo de tiempo. Si se entiende, si se sospecha que un funcionario público ha aceptado un soborno y para esa misma época se logra descubrir y constatar que el patrimonio de él y de sus allegados ha tenido un incremento repentino e importante y no hay ninguna actividad privada que justifique ese incremento, indudablemente que eso es un indicio de que pudiéramos estar en presencia de un soborno o incluso de otro tipo penal independiente que se llama el enriquecimiento ilícito de un funcionario, quien él es que está en mejores condiciones de aportar la prueba de dónde viene ese dinero. Ah, bueno, yo recibí una herencia, o yo vendí un activo de mi propiedad, o me gané la loto, me gané algún premio, o me pagaron una deuda vieja que yo tenía. O sea, el funcionario es el que está en mejor condiciones
de probar de dónde provino la fuente de ese enriquecimiento. También, por ejemplo, si se usan testaferros, que generalmente esto suele ocurrir, y se logra demostrar la vinculación de ese tercero con el funcionario. Este tercero, por ejemplo, compró un apartamento y el apartamento quien lo utiliza es el funcionario público. Bueno, ya eso es un indicio de que pudiéramos estar en presencia de que el verdadero propietario de ese apartamento lo es el funcionario público. De hecho, eso fue una de las cosas que le sucedieron al expresidente Lula en Brasil. Sí. De que se le atribuía que un apartamento en la playa era realmente de él, porque él era que lo usaba, sí, aunque no estuviese a nombre de él. Así es. Es discutible si eso era suficiente o no, pero hay que reconocer que es un indicio importante a tomar en cuenta, aunque no definitivo como tal, ¿no? Entiendo, Sí. entiendo. Mira, Claudio, vamos a una pausa con tu permiso y el permiso de los televidentes y regresamos de inmediato. Tenny, ya tú tienes como 15. Mejor ahora te ese antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Continuamos, lo que pasó y lo que viene, Canal 19 Cinevisión, hoy con un invitado muy especial, el doctor Claudio Steffen, abogado. Claudio, ya en estos minutos finales que nos quedan, que el tiempo se nos ha ido rápido como ese famoso cliché que se usa en televisión, luego de la presentación en el país de la investigación esta realizada por el consorcio de periodistas investigativos, que lo presentó Alicia Alonso en su programa, que ella es parte de ese consorcio, pues aparecieron personajes nuevos involucrados en, vamos a decir que en el mismo caso de corrupción o de Brecht, de sobornos o de Brecht. Aparecieron 2 o 3 personajes nuevos y la Procuraduría General de la República, quien fue muy criticado, pero yo no es que yo ni conozco a ese señor ni nunca he conversado con él, pero a veces me incomoda que traten a una persona como con demasiado saña. Sí. Porque se atribuye que él no dijo nada. Pero si estos mismos periodistas titularon ese informe, como las cosas que Odebrecht no ha dicho, que no dijo en Estados Unidos, ni mucho menos le dijo a Jean Alain. Sí. Entonces, óyeme, él no puede hacer nada si no le han dicho nada. Sí. Eso es lo que pienso. Ahora bien, lo que te quiero preguntar es, ¿qué puede pasar? La Procuraduría está haciendo una investigación que no sé, ya llamó creo que a los 3 que están involucrados o implicados o supuestamente implicados, ya los llamó a interrogatorio. Yo pensaba que la Procuraduría primero debería investigar esos datos que no son ni datos oficiales, ni son datos de una investigación privada. Creo que debería, yo no soy abogado, que la Procuraduría, antes de investigar a estas personas, que son personas de la sociedad, conocidas por todos, personas que han llevado su vida normalmente. Pienso que la Procuraduría debió primero haber investigado esos datos, a ver si eran correctos, y entonces hacer las investigaciones directamente con ellos, ya para buscar la, ¿cómo se llama? Eso que tú dijiste, La prueba.
Las pruebas... La conexión con el patrimonio es y el dinero. todo Sí. eso, ¿verdad? Pero sin embargo la Procuraduría empezó por ahí. ¿Qué piensas tú que puede suceder? ¿Qué tan cierto puede ser? ¿Qué tantas pruebas ciertas pueden haber en ese informe? Bueno, mira, lo primero que yo debo confesar, que yo soy un abogado que tengo mi desconfianza con la profundidad de la investigación del Ministerio Público en este caso, por lo que le han hecho a mi cliente, Ya. por lo frágil y ligero que son en acusar sin tener pruebas, ¿verdad? Entonces va a hablar una persona que de entrada es desconfiada de la actual Procuraduría General de la República en cuanto a Odebrecht a su investigación. Sí. Ahora bien, yo tampoco cuento con evidencia de que la Procuraduría realmente, o sea, en este momento no tengo evidencia para afirmar que la Procuraduría tenía de antemano esa información y no la quiso ver. Claro que no. Puede ser que aparezca, no me sorprendería, Indudablemente, porque soy un también, desconfiado así es. con razón, ¿no?, de la objetividad y profundidad del Ministerio Público, pero no tengo esa prueba. Y esa es la pregunta, como usted muy bien señala. ¿Manejaba o no esa información el Ministerio Público? Y si la manejaba y no investigó, realmente el reproche se le debe dar. Oh, pero claro, ¿verdad? claro. Ahora bien, usted ha señalado algo muy importante. Ha aparecido un documento que señala unos pagos realizados desde las operaciones estructuradas de Odebrecht, que ella misma admite que por ahí era que se utilizaba, esa era la vía para pagar soborno a los políticos y a las personas llegadas a las obras en que ella participaba. Bueno, ¿qué es lo primero que debe hacer las autoridades? Bueno, debe abrir una investigación. Eso no hay duda. Segundo, debe comprobar. ¿Con quién? Con la misma Odebrecht. Mire, ¿es cierto esta información? Te está obligada a decírmelo. Claro. ¿No? Entonces, Odebrecht, lo que he visto es que ha admitido que los pagos son ciertos. O sea, los pagos que los periodistas han denunciado son ciertos. Pero no ha confesado, no ha reconocido que usaba apodos, sobrenombres, y al contrario, lo que ha dicho es, no todo pago que salía de las operaciones estructuradas correspondía a un soborno. Entonces, si el propio sobornador, que ya está abierto, que lo está confesando todo y que todo lo que él te dice tú lo tomas como cierto, como autoridad, te está diciendo, te está sembrando la duda. No todo lo que reciba un pago de esta cuenta o de esta oficina especial es para soborno, ya prácticamente está de alguna manera desmontando cualquier señalamiento particular que se haga. Claro, exculpando a esas personas. Exculpando a esas personas, porque lo que está diciendo es, si te logran probar que me hicieron un trabajo que se cobra, que eso es lo que se acostumbra a cobrar por ese tipo de trabajo y que no está vinculado a ninguna función pública, como parece ser en el caso de dos economistas ahí que vi, entonces realmente no hay un caso que tú puedas presentar una acusación contra esos economistas. No estoy hablando del Banco de Reserva, el funcionario, porque es un tema un poco ya más delicado, pero he visto que los economistas se han defendido diciendo, yo tengo mis papeles, hay uno en particular que ha dicho, yo me contrataron después de la licitación, tengo mis papeles de qué fue lo que yo hice, no tuvo nada que ver con República Dominicana, tuvo que ver con América Latina. Yo cobré lo que se acostumbra a cobrar en este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, don Johnny, averigüé que un asesor financiero de esto que ayude a estructurar los equities y las deudas para este tipo de corporaciones millonarias cobran de un 2 o 4% del monto del negocio. Imagínate. ¿Y cuáles son los montos del negocio, por ejemplo, de Odebrecht? Son de Todos, 100 millones de dólares para allá. Son todos, claro. Entonces, realmente esos montos no deben sorprender que un asesor financiero lo cobre. Se ha dicho también, bueno, pero lo cobraban mediante offshore. La offshore es algo común y corriente, no es algo ilegal. Bueno, pero ¿dónde está el pago de sus tributos por esos montos? Bueno, eso es una pregunta interesante. Ahora bien, en el caso de nuevo de uno que he visto que ha hablado, que se ha defendido, dice, todo esto fue fuera de la República Dominicana, o sea, el trabajo no se generó aquí. Así es. Entonces no es aplicable un impuesto. Así es. O sea, parece que tienen buenas respuestas. Sí. Ahora bien, yo he dicho anteriormente, el caso importante está, si siguiendo la ruta del dinero de cualquier persona que no ocupó una función pública, se llega al caso de Lula, por ejemplo. O sea, yo compré un apartamento, pero hay uno que se le acusa que compró un apartamento en Nueva York. Sí. Ok, ¿quién visitaba ese apartamento?
quién lo usa en todos estos años, quién realmente es que lo explota. Si sale que es un funcionario público que coincide que está ligado con una función con una cartera que contrató directamente con Odebrecht y ese tipo de cosas, entonces ya ahí pudiéramos estar hablando de un caso. Ya. Pero eso no lo he visto. Ya. Entonces yo creo que hay que esperar la investigación y esperar a ver qué datos nuevos pueden salir, pero hasta el momento no... Sí, y finalmente, doctor, brevemente, en caso de que uno o todos los que han aparecido ahora como implicados en eso, se le pruebe realmente, se consigan las pruebas suficientes como para que sí se involucró y que Odebrecht dijo que sí, que le dio ese dinero porque había soborno. Eso es un nuevo juicio. Eso no se puede agregar a los que están ya. No, es un nuevo juicio que empezaría de nuevo. Sí. Y independientemente de eso está el juicio ya de los actuales acusados, que se está esperando ya la audiencia en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Pero serían casos procesalmente distintos. Perfecto. Muy bien. Doctor, lamentablemente tenemos que dejar la conversación hasta aquí por hoy. Cuando usted quiera repetir esta conversación, la podemos repetir cuando usted quiera. Gracias, don Johnny. Muy agradecido. De acuerdo. A ustedes será hasta el próximo sábado. Muchas gracias.